Jeremías capítulo 18. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Dice de esta manera así, honrando al que se merece, versículo 1 adelante, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiero hablar hoy, a predicar acerca de los propósitos de Dios. Y estaba yo pensando que hablar de esto en este tiempo no era solo mi pensamiento, sino era una confirmación de muchos de aquellos que se están desanimando en los caminos de Dios, de muchos que están desistiendo en su forma de vivir, en su forma de perseverar, en su forma de seguir adelante. Están desistiendo. Y cuando hablamos de propósitos, hablamos de un proceso de cumplimiento en nuestra vida, que muchas veces nosotros como hijos de Dios, la primera pregunta que hacemos después de haber sufrido, después de mucho tiempo, después de haber pasado por situaciones difíciles, siempre hemos dicho: ¿por qué a mí me pasa esto? Siempre decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió así? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto en ese tiempo? Pero nunca decimos: ¿para qué me sucedió esto? Y esto es causa del entendimiento que frustra muchas veces el seguir perseverando en la obra del Señor. Tenemos entendimiento, pero nos hace falta amor en las cosas que hacemos. Tenemos conocimiento, pero nos falta un poquito de amor en las cosas que desempeñamos. Muchas veces desempeñamos las actividades, caminos por costumbres, porque mamá y papá nos dijeron que hiciéramos esto, pero la buena voluntad siempre nace de Dios. Amén. Paz de Cristo. Amén. La buena voluntad siempre viene de aquel que hace que nazca después de que tú hayas entendido lo que viviste. Y la pregunta que siempre trae el propósito de Dios es: ¿para qué yo fui llamado? ¿Para qué yo fui escogido? ¿Para qué estoy en una religión? ¿Para qué estoy en una iglesia? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este tiempo que me has enviado? Déjeme decirle que en las cosas que haces en la vida, no solamente van a ser para qué estoy en una iglesia. Tú siempre vas a llegar a confirmar. Vas a llegar no solamente a darte cuenta, sino a gozarte. Y cuando digo a gozarte, es que cuando pruebas lo mejor, tú te das cuenta que esto es lo que a mí Dios me dio. Y ya no tiene cuestión alguna si viene de Dios o no viene de Dios. No hay incertidumbre, no hay falta de fe, no hay retroceso. Por eso Romanos dice: no os conforméis a la ley, a los deseos, a la forma de este mundo, sino transformados por medio de ese entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad agradable de Dios, perfecta. No el por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, tenemos cierto entendimiento que está a punto de recibir, pero usted no recibe más, porque hasta ahí llega su inteligencia.
Y qué bueno que eso no suceda, porque si se da cuenta que aquel que agarra un zapato, ya lo había dicho antes, y se lo lanza a su hijo, prácticamente si el hijo supiera o la mamá supiera, esa es la última inteligencia que le queda. Cuando una persona te grita, cuando una persona te calumnia, y esto lo he dicho siempre, tú no vas a preguntar ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué me está pasando esto? Jesús, cuando lo iban a crucificar, cuando lo estaban matando, él sabía que la inteligencia del ser humano había llegado hasta ahí. La forma más cruel. Pero como él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de la sabiduría, el que estableció la sabiduría del mundo, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando alguien te calumnia, cuando alguien habla mal de ti, alguien te impide que avances, Señor, ayúdalo, porque hasta ahí él ha llegado su inteligencia. No da para más. Lejos de pelear con un ave que sabe que fue hecha para picotear. El apóstol había dicho, Jesús le dice, Pedro o Pablo, cosas te dan que estás golpeando el aguijón. Imagínense cuántos saben que es un aguijón. Aquí a ver los que montan caballo, los toreros. Paz de Cristo. Es una especie de navaja, de pico, ¿verdad? Con filo de muchos lados, en el cual si este pica, se va a desangrar. Y Pablo se le había ocurrido estar peleando contra Dios. Hasta ahí llega nuestra inteligencia. Paz de Cristo. Hasta ahí llega nuestra necedad. A veces nos comportamos como animales. Creemos que el grito es lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Creemos que ese es nuestro carácter fuerte, pero es la debilidad más evidente que ellos pueden ver de nosotros. Ahí sí podemos decir, ayúdanos, Señor. Paz de Cristo. Entonces la escritura en Filipenses capítulo 2, el versículo 12 al 16, hablando de los propósitos de Dios. Quiero leer rápidamente en este capítulo 2, aquel que me escucha por medio de este medio, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios nos abra el entendimiento a todos. Y la escritura dice, hermanos, que alcanzar el propósito de Dios es progresar en este mundo cruel. Es progresar, es ir adelante en este mundo tan difícil de caminar aquí. Y la escritura dice en Filipenses capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está el propósito. Versículo 13. Porque Dios es el que por vosotros produce, así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, iglesia que me escucha, aquel que nos escucha por medio de este medio, ¿cómo yo sé que he alcanzado la buena voluntad de mi Dios? Porque hay muchos dioses. ¿Cómo yo sé que he alcanzado la buena voluntad de mi Dios? ¿Cómo sé que se ha producido en mí? Yo siempre pongo este ejemplo, que nosotros somos como un árbol, somos como una especie que necesita ser educada de todas sus áreas, y en eso se encarga el Espíritu Santo. Por eso, que es el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es el Hijo de Dios.
No es aquel que solamente habló en lenguas, no es aquel que solamente se le derramó el Espíritu Santo, no es aquel que solamente sintió algo bonito, no solamente es aquel que se le fue consolado cuando estaba en momentos difíciles, sino en aquel que ha sido educado en todas sus áreas. Entonces ahora el Espíritu de Dios lo guía a toda justicia y a toda ¿qué? ¿Verdad? Eso es cuando nosotros hemos alcanzado una sabiduría, una inteligencia más alta, y al ponerla por práctica se vuelve sabiduría. El apóstol le dice: no me canso de pedir por vosotros que seáis llenos de toda sabiduría y conocimiento de Dios, por su buena voluntad. A esto quiere decir que alcanzar el propósito de Dios es un progreso de vida. Por tanto, si nosotros nos estamos comportando como animalitos, estamos un poquito en peligro, o más bien en peligro. Aleluya. ¿Por qué en las iglesias, y vamos para allá, iglesia que me escucha, por qué en las religiones, por qué muchas personas cuando se bautizan, entran, son alumbrados, pero después de un tiempo dejan de probar la gracia de Dios? Aleluya. Porque muchas veces la religión y la iglesia solo la usamos para huir temporalmente de nuestro miedo, de lo que probablemente nos dijeron, pero cuando viene el proceso, cuando viene el hábito de vivir una vida cerca de Dios, ahí nos damos cuenta realmente quiénes somos. Es por eso que esta es la moda de este tiempo, que de la iglesia se hable que la iglesia son los más hipócritas. Aleluya. Es un poquito duro lo que estoy diciendo, pero esto va a ser para que nos afirmemos de la palabra quién realmente yo soy. Amén. No es lo que el pastor dice de mí, Aleluya. no es lo que la congregación piensa de mí, no es lo que el estatus me ha dicho quién soy, Gloria a Dios. sino lo que Dios ha visto quién soy y cómo soy Gloria a delante de Cristo. Él. Aleluya. Denle un aplauso para que alguien que no entiende el propósito siempre está diciendo: ¿por qué a mí me pasa esto? Siempre queja y queja y queja, pero nunca hemos dicho: ¿para qué me está pasando esto? Gloria a Dios. La palabra para viene en conjugación de a fin de qué, con el propósito de qué. Siempre hacemos estas preguntas entre nosotros: ¿por qué yo estoy en esta religión? ¿Por qué yo soy el más despreciado? ¿Por qué soy el más feo? ¿Por qué soy el más pequeñito? ¿Por qué soy así? ¿Por qué Dios me hizo así? Hemos preguntado, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero nunca, hermanos, hemos dicho: ¿para qué me está pasando esto? Ahora, en Efesios capítulo 1, ahí atrásito, Gloria a el Dios. versículo 17, Dios nos da esta palabra, Dios nos habla y nosotros agarramos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 17, lo dice de esta manera: alábale que Cristo vive. Amén. Y después de nuevo viene el propósito: para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de qué, hermano? De sabiduría y Revelación. de revelación. Dos cosas. ¿En qué? Conocimiento. En el conocimiento de Él. Amén. ¿Qué está pasando aquí con la congregación y todas las congregaciones del mundo? Que muchos obtenemos la revelación, muchos obtenemos conocimiento, pero cuando viene a perfeccionar el amor en estas dos áreas, es donde caemos nosotros. ¿De dónde viene el desánimo? De ahí. Hace Cristo. Amén.
tenemos cierto conocimiento, pero el amor no lo queremos poner en práctica en esas dos cosas que el apóstol está pidiendo para el propósito de Dios. Y dime así, hermano, hay una cosa más difícil de moda en este tiempo, que lo mismo de hace 2000 años se vuelve a repetir ahorita. Jesús le decía a los fariseos, escribas, hipócritas. Amén. Porque queríamos poner las costumbres para cumplir la ley de Dios, pero la ley de Dios era pretexto para seguir con nuestra costumbre. Santo, aleluya. Dábamos la mejor ofrenda, pero descuidábamos lo más preciado. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Tenemos una trompeta y la queremos limpiar toda bien por fuera, que brille, pero por dentro puede estar muy sucia. Santo. Por eso el propósito del alfarero, el Señor vio y no le gustó la vasija y la volvió a hacer. Santo, aleluya. Pero en el libro del apóstol dice, ¿acaso la vasija tiene derecho de decirle a su hacedor, ¿por qué me haces así? Santo. Aleluya. Ese es el asunto que empieza aquí a detener el proceso de la formación. El proceso de formación de un discípulo. Tal vez aprendimos hasta ahí que solamente en la iglesia se podían hacer las buenas obras. Santo. Tal vez solamente llegamos a entender que en la iglesia solamente yo me iba a comportar bien. Santo, aleluya. Haz de Cristo, iglesia. Amén. Pero la inteligencia cuando viene del exterior. ¿Cuánto dinero tú tienes al día? ¿Cuánto ganas? ¿Unos 200? ¿Unos 100? ¿150? Y de ahí a Dios lo tienes que honrar con tus bienes. Pero también ahí tienes que ver por tu familia. Pero también ahí, ¿cuándo has ido a darle de comer a una persona como se debe? Haz de Cristo. A los que sufren de este problema de gastritis, si supieran lo que se siente ahí, hermano. Usted y yo tenemos una hora de comida, pero hay personas que están en la calle sin comer. Amén. Hay personas que viven con vicios, pero hay una palabra que haya venido de lo alto y que se haya plantado en nuestro ser para poder ir a hablarle a un drogadicto, para poder ir a hablar y entender a alguien que lo abandonaron, que lo sacaron de casa, que vive hundido en las drogas, que le falta amor, le falta cariño. Aleluya. Dijo la Escritura, y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿Solo en la iglesia? No. ¿Sino dónde, hermanos? Díganle a su hermano, alábale que Cristo vive. La razón de ser paz de Cristo, la razón de vivir, la razón de tener un aliento de vida se ha perdido. ¿Y por cuánto sigue el desánimo? Esta es la evidencia y la revelación de la palabra. ¿Por qué está desanimada tal persona? Porque dejó de ser la fuente que había en él. Dejó, porque no era la fuente de Dios. Porque la Escritura le dijo a Jesús, si bebieras de esta fuente, no volverás a tener sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que una vez cuando viene Dios y te llena, esto va a perdurar porque esta buena voluntad viene de lo alto. No es temporal, es dada por Dios, es un propósito para. No por qué, sino para qué. La Escritura dice aquí en adelante, le estamos leyendo en Efesios 1:17.
alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado. ¿Quién ha perdido la esperanza? ¿Cuándo se pierde la esperanza de Dios? Cuando una persona se desanima, es que la esperanza se le ha ido. Santo aleluya. O sea, aquí la escritura no se equivoca. Y dice, os ha pedido que dé dos cosas: espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sepas. Gloria a Dios. Muchos en el proceso no hemos llegado, solamente partimos y nos quedamos en el bautismo. Y después del bautismo nos quedamos en rutina. Y se volvió una costumbre la rutina. Pero no una costumbre. Mira, hermano, antes en la iglesia no podías ni hablar. No podías ni masticar chicle. No te podías ni quitar el velo. Aleluya. O sea, costumbres religiosas que tenían cierta honestidad de respeto. Paz de Cristo. Ahorita ya ni en unas iglesias se usa eso. Paz de Cristo. No voy a dar comentarios. ¿Por qué quiero decir esto, amada iglesia? Quizás son cosas temporales, pero eran costumbres más adecuadas. ¿Soy claro? Aleluya. Pero ahora nuestras costumbres se volvieron rutinas. Santo. Ya ni siquiera el velo ni nada de eso demás, sino son otras rutinas que definitivamente no tienen cosas de Dios. Y estamos volviendo a llegar a que tenemos el conocimiento y llegamos a una rutina, pero el proceso se paró allí y por tanto no llega la esperanza. La fe se quedó ahí y la esperanza dejó. ¿De dónde vas a agarrar? ¿De lo que oyes, de lo que te dicen que tú eres? ¿De lo que oyes que te dicen que ya no haces? La gente vive ahora de lo que dicen los demás. Santo aleluya. Si me dicen que yo soy feo, ya me la creí. Santo. Aleluya. Paz de Cristo. La Biblia dice, porque somos hechura su imagen, Aleluya. semejanza de Dios, Gloria a Dios. creados, y aquí dice, para buenas obras. Porque los propósitos, cuando no están marcados en una persona, es porque no hay entendimiento ni revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren ir a cortar frutos? ¿Cuántos quieren ir a sacar agua del pozo? Fíjese la parábola que le estoy dando. Todos vivimos por la sed, pero no queremos vivir del fruto para sembrar. Estamos más preocupados por el alma y no estamos preocupados por las promesas que vienen de arriba. ¿Dónde está el brazo de Jehová? ¿Se ha cortado? No. ¿Qué es lo que se ha pasado? Vuestras iniquidades han hecho separación. Santo aleluya. Y el profeta era claro y decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria en Mashiach. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si me está entendiendo, iglesia, pero esto sí requiere un aplauso para él. Que la muerte fue vencida. La muerte no triunfó sobre Dios. La muerte no triunfó. Nos enseñó un camino de esperanza, un camino de verdad, de revelación, un camino justo, de buenos principios. Pero ¿quién echa mano a esto? La palabra para es tener en mente una mente ocupada y no vacía.
porque el que no se ocupa de nada está en conflicto. Hace Cristo. Amén. Efesios 3:16, la Escritura nos dice de esta manera: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Aquí está lo más precioso de una Escritura. Y no hay excusa, no hay pretexto. La Escritura es firme en lo que dice. Lea conmigo, fíjese lo que dice el verso 16. Para que os dé, ahí está el propósito, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Quién puede decir que Dios es pobre? ¿Hay pobreza en Dios? ¿Cuántas riquezas hay en nuestro Dios? Entonces a veces vivimos como si fuéramos desamparados. Paz de Cristo. Aquí la actitud es el del hombre. La actitud es del hombre. La Escritura me impacta cuando él habla de un Cristo lleno de gloria, de riquezas. ¿Para qué? Para que te infle, te fortalezca, te llene, te establezca. Primera de Pedro 5:10 así lo dice: mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca. Aleluya. O sea, después de padecer un tiempo, el propósito de Dios siempre está firme para con aquellos que tienen un propósito. El propósito de Dios siempre va a estar firme para con aquellos que quieran tomar de su agua viva. La Escritura nos da a entender a través de esta Escritura, iglesia, que el resultado de ser llenos, de ser fortalecidos, de beber de sus riquezas, es para que logre solamente de esta manera Cristo habitar dentro de nosotros. Cuando nos embarga el dolor, hablamos del dolor. Cuando nos embarga la falta de autoestima, hablamos de falta de autoestima. Cuando hablamos de que el corazón está lleno de injusticia, hablamos de injusticias. Porque del corazón habla la boca. ¿Por qué estamos voceando esta palabra? Porque es nuestra tarea examinarnos a nosotros mismos, lejos de ver los errores de todos. Gloria a Dios. Y ver en qué parte del barco estoy, o si todavía no me he subido. Porque si Cristo empieza a habitar en mi ser, incluso hasta los muertos se pueden levantar. Aleluya. Si Cristo empieza a habitar en mi ser, no voy a perder la fe. Gloria a Mi Dios. ancla va a estar anclada en la esperanza. Porque es menester necesario hacer entender al Hijo de Dios que el propósito de Dios es, hermano, obtener que Cristo habite aquí adentro, y no solamente que digamos que lo tenemos, sino la Escritura empieza a decir de que arraigados y cimentados en amor. Mire, esta cosa no está arraigada, yo la puedo mover. Cuando vienen las tormentas, las palmeras se abrazan hasta el suelo, pero sus raíces es muy probable que tengan el mismo tamaño de la altitud, hasta el suelo. Pero aquí dice, cuando la inteligencia de Dios se vuelve sabiduría mía, de Dios se vuelve sabiduría,
cuando yo empiezo a arraigar el amor en mi vida, empiezo a perdonar, el fruto empieza a compartirlo no solamente en una iglesia. Así que desde ahora en adelante usted no pelee posiciones dentro de una iglesia. Mejor asimile la vida feliz, viva la vida feliz, buscando quién a usted le puede ayudar. Pero mire, esto es tan evidente que Dios te va a poner las personas en medio de tu camino. Amén. Gloria a Dios. Oiga, es que se ve mal la persona, cómo está mal vestida, por eso Dios te la está poniendo. Amén. Gloria a Dios. Oh, es que me está pidiendo esto y que no tiene, por eso Dios te lo está poniendo. El día que lo hagas vas a ser feliz. Amén. Y la Escritura dice conocer la altura, la anchura, lo bajo y lo profundo de Cristo. Oiga, qué cosa tan más tremenda. Estoy perdiendo el tiempo. Cosa tan más formidable. Gloria a Dios. Se le puede llamar más que magnífico. Porque el hombre ve lo que quiere ver. Pelea por lo que ve. Pero Dios dice, ya te lo puse desde cuándo. Ya está ahí desde hace tiempo. Y para ir llegando a lo más esencial de esta prédica, esto es el fin de que, mire, si usted está en el amor, vamos por progreso. Si no estamos en el amor, ya hay una falla grande. Ya está una falla ahí. Me estoy desanimando, me estoy queriendo ir para el mundo, ya está la falla. Identifique usted su falla, yo mi falla. Y dijera el hijo pródigo, reconozca de dónde hemos caído. Amén. Porque así dice Apocalipsis, para que te vistas, para que unjas tus ojos. Porque tus ojos te están llevando a caminar y no estás vestido, estás desprotegido de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 21, pero así. ¿Acaso, también les dijo, acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Fíjese lo que dice el versículo 21. No es para ponerla en el candelero. ¿Dónde está el propósito? Para ponerla, para que alumbre, para que ejerza lo que Dios, su función, su creación, el propósito de haber sido creado. Y ni así. La salvación llegó al mundo no solamente para darle alivio, sino para salvar al que estaba perdido, hacia Cristo. Para sanar, para rescatar, para liberar, para anunciar tus virtudes. Entonces hoy le dirigimos hacia Cristo. Hoy le dirigimos ¿qué? El compromiso con Dios, nuestra vocación y nuestra afirmación de fe. ¿Para qué vas a la religión? ¿O por qué estás en esta iglesia? Para que conozca. Porque si usted no va a ir, si usted va a ir al bar, ¿a quién le va a mostrar la Biblia ahí en ese lugar? Mucha gente que nos escucha se ha preguntado ¿para qué está la iglesia? ¿O por qué van a la iglesia? Y la pregunta es para que nosotros escuchemos ¿qué, hermano? La palabra de quién? De Dios. Ese es el punto principal de ir a una iglesia. Pero la salvación, el crecimiento y la buena voluntad de Dios es dentro del propósito de lo que Dios ha dado a nosotros. Ahora,
quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 7, versículo 9. Marcos en su capítulo 7, el versículo 9 les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esta moda tenemos que romperla, porque hemos usado muchas veces la iglesia para guardar nuestra, pero ¿qué tipo de tradición? Yo quiero guardar una tradición que sea justa, que sea moral, que tenga principios espirituales, porque hay muchas tradiciones y con este gran respeto a todos los que se le merecen, muchos dentro de sus iglesias guardan el Día de Muertos, y esto es algo que nosotros tenemos que defender como verdad, que Dios, la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. Es por eso que especificamos que en aquel entonces Jesús se acerca a los judíos, se acerca a los escribas, se acerca a los fariseos y habla de las costumbres de ellos, pero invalidaba la ley de Dios. En este caso nosotros podemos seguir viniendo a la iglesia para guardar nuestra tradición de reunirnos, pero si usted no cumple y yo no cumplimos el mandamiento de ayudar al pobre, de hacer las cosas allá afuera, estamos invalidando también la ley hacia Cristo. Aleluya. Entonces, según los propósitos, pueden ser equivocados. También nosotros podemos astutamente violar el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Así que siempre la iglesia está defendiendo su verdad, siempre la iglesia está defendiendo su posición de acuerdo a los principios que son de Dios, hacia Cristo. Ahora, yo estoy reivindicando la fe de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia también se enseña la palabra de Dios. Y mire, la falta de los propósitos en lo que hacemos nos lleva a fines desalentados sin fruto en todo lo que usted hace. Lo dice Corintios: si alguno pusiere sobre este fundamento piedras preciosas, hojarasca, ¿qué más? Ajé, ¿cómo dice? Heno. La prueba de cada uno será ¿qué? Probada por fuego. O sea que anteriormente se tenía que trabajar un día completo, y si no trabajaba usted el día completo, no se le pagaba la fidelidad del compromiso del trabajo, y por tanto, según su salario que viene de sal, se le daba tanta sal. ¿Para qué? Para que este no trabajó y este está acá. Cuando dice probada por fuego, esto quiere decir que todo lo que hacemos, iglesia, es de acuerdo a la fidelidad que hay en Dios hacia nosotros. Si nosotros hacemos las cosas porque algún día nuestro pastor nos los dijo y estaba sin amor, va a sufrir. Haz de Cristo. Gloria a Dios. Si algún día hicimos algo en la vida, hospedamos a alguien, por ejemplo, y no había el fruto de amor dentro de tu vida, tarde o temprano va a salir agua amarga de tu boca. Y en lugar de ayudar, ¿qué va a suceder? Haz de Cristo. Va a desfallecer sin propósito. Porque no hay un propósito. Yo lo voy a ayudar porque es lo que Dios me ha enseñado. Para terminar, voy a rápido terminar con dos citas.
En el libro de Lucas hay algo que me impacta, el capítulo 16. La vida que llevaba este señor rico. Yo le llamo el señor de púrpura. ¿Estás de Cristo? ¿De quién estamos hablando? El señor de púrpura. ¿Quién es el hermano Adán? Lo escuché, a ver, dígame. El rico de Lázaro. Capítulo 16, versículo 28. ¿Estás de Cristo? Dice así el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos. Aquí viene el propósito. Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué. Aquí nos damos cuenta en el caso de este rico vestido de púrpura, el propósito de esta historia, de lo que Jesús narra, este tipo de vida de alguien que llevó una vida desenfrenada, de alguien que gustó de los placeres de la vida, de alguien que estuvo sin cuentas con Dios, pero vivió una vida con saciamiento de física y todo lo que le queramos poner. Por su consecuencia, llegó a un estado donde que hasta que llegó, encontró que, dicen por ahí, descubrió el propósito, pero ya era muy tarde. Ya estaba ¿dónde? En una separación total de Dios. Total de Dios. Por eso dice, hay una cima, no puedes pasar. Está hablando de una separación completa de Dios. Y no nos damos cuenta de nuestra forma de vivir hasta que llegamos ahí. Y él descubrió el propósito, de cuál dijo, para que ellos no vengan a este lugar, de lo que estamos hablando. Pero estamos a tiempo de no solamente de darnos cuenta del camino en que vamos o de la situación en que estamos, sino de algo más especial. Con esto voy a concluir. Aquí se encuentran muchos propósitos en el libro de Juan, capítulo 17. Aquí hay un tipo de vida que es vida de reino. Vida de esperanza, aunque a pesar de lo que estamos pasando en este plano físico. Capítulo 17 de Juan, vamos a ver el verso 19. Cuando Jesús ora por sus discípulos, descubrimos que Jesús estaba diciendo los propósitos claros. Y lo dice así. Quiero leer desde el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Versículo 19. Aquí viene el propósito. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, aquí está, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 21. Otro propósito, para que todos sean, diga conmigo, uno. Como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros. Otro propósito, para Mashiach, que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Versículo 22. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Otro propósito, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que conozcan, para que sean perfectos en unidad. Otro propósito,
Otro propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y quiero terminar con el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y el otro propósito, diga conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No tenemos que andar peleando. Amén. Tenemos muchos propósitos. 15. La gloria sea para nuestro Dios. Eso lo leo y dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí es el propósito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, y la gloria y la honra sea para nuestro único y suficiente Dios. Amén.